Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. Bueno, esto es lo que planteamos, o más concretamente planteo yo y algunos otros compañeros. Son ideas también que ya venían planteándose hace tiempo, pero que en el grupo estamos tratando de desarrollar, que es la idea de un cambio de paradigma de lo que hasta ahora se ha conocido como sociedad o comunicación de masas, a un cambio de paradigmas que, bueno, se da sociedad red, sociedad de la comunicación o sociedad de los públicos. Y que ese cambio de paradigma, pues de algún modo reclama un cambio en el sistema democrático. Esto es un poco la cuestión. La primera constatación que conviene hacer, por ejemplo, viniendo de España, es el hecho o el fenómeno de que la gente ha vuelto a las calles. En el caso particular de España, en los años finales de los 70, con la transición de la dictadura de Franco a la democracia, también salió mucha gente a la calle, pero luego, una vez se instaló la democracia, la gente se había refugiado en sus hogares y había cierta tendencia a que cada uno viviera en su ámbito privado. La democracia ya estaba articulada y no había una necesidad de manifestarse. Sin embargo, en los últimos años, pues por respuesta a la amenaza terrorista, en respuesta a algunos acontecimientos históricos como el Prestige, etcétera, la gente había salido a la calle. Y finalmente se ha producido uno de los fenómenos que a nivel mundial están siendo considerados más destacados en lo que es toda esta renovación de la participación de los públicos, que es el movimiento del 15M, que fue un movimiento asambleario que de manera espontánea se produjo en las calles de las grandes ciudades y que llevó a que se formaran núcleos de liberación popular sin que hubiera ninguna organización detrás. Más bien la organización fue un producto de ese fenómeno, el fenómeno del 15M. Y bueno, este fenómeno de presencia de las masas en las calles o de los públicos, como ahora veremos, contrasta con la otra época histórica de gran movilización de las masas, que fue la que ocurrió a finales del 19, principios del 20, y que normalmente asociamos a fenómenos como los del fascismo, el totalitarismo, etc. Entonces, un poco ahí se produce una contraposición entre dos paradigmas, como ahora veremos. En nuestro seminario pues hemos tratado de contribuir al debate sobre estas cosas en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia a través de un proyecto financiado por el MINECO. El MINECO es el Ministerio de Economía y Competitividad. Una de las circunstancias de los cambios de ministerios en España es esto, que los proyectos de investigación han acabado en un Ministerio de Competitividad, lo cual es casi una contradicción, pero bueno, las cosas son así. Entonces es el MINECO el que financia esto, también la propia universidad. Entonces, bueno, tuvimos ocasión de celebrar un seminario en el que planteamos estas cuestiones, centrada en tres núcleos temáticos. Por un lado, la crisis de la categoría histórica de la sociedad de masas. Esto es algo que ya se venía anunciando, algún autor temprano como Daniel Bell en Estados Unidos ya lo planteaba desde los años 70, pero de algún modo esto no se había articulado o hecho efectivo hasta esta clara noción o esta clara idea de que la crisis, la sociedad de masas como categoría histórica, pues parece que está definitivamente periclitada. Este sería uno de los ejes de nuestra preocupación. El otro eje sería el impacto de las nuevas tecnologías y qué impacto está teniendo desde el punto de vista sociocultural y político. Y estos dos fenómenos, esta crisis de la sociedad de masas y las nuevas tecnologías, se vincularía con un tercer fenómeno, que es la crisis de la desafección y el empobrecimiento democrático, sobre todo en las sociedades occidentales, donde la democracia llevaba un tiempo instalada. Pues es claro y se observa que los índices de participación electoral vienen cayendo durante a lo largo del siglo XX, y particularmente en las últimas décadas del siglo XX esta caída se había acentuado. De modo que hay una desafección democrática, es decir, la gente no acude a votar, no vive la democracia. A menudo se dice que es porque esta gente se dedica a intereses particulares, etcétera, pero tiene mucho que ver con un empobrecimiento de la democracia. La gente no participa porque no ve que su participación tenga efectos. Bien, entonces, si de algún modo los tres fenómenos se pudieran combinar, pues estaríamos ante un hecho relevante. Las investigaciones del seminario se han articulado como un libro que aparecerá ahora en otoño en la colección de Ciencia Política, porque le damos un cariz más político que comunicológico, y en la colección de Ariel. Y bueno, me hubiera gustado traer un ejemplar, pero por un día no he podido ser, es decir, físicamente el ejemplar estaba el día posterior al que yo salía en él, así que lo único que puedo enseñarles es la portada del libro. En el libro participan una serie de profesores, en lo que es una estructura que de algún modo pues les hago una presentación rápida. En primer lugar está Ramón Cotarello, de la Universidad Nacional de Distancia, que hace una presentación de lo que sería la idea de ciudadanía a lo largo de la historia. Recorre el concepto de ciudadanía a lo largo de la historia, deteniéndose especialmente en el periodo actual, en el que observa
a lo largo del siglo XX una revitalización del concepto de ciudadanía, al mismo tiempo que convive con una situación en la que los medios de comunicación habían conllevado una crisis práctica de esta ciudadanía. Sin embargo, en el último periodo, con la llegada de las nuevas tecnologías, como luego veremos, hay una revitalización de la ciudadanía. Este es el contexto, el marco genérico en el que se sitúa. La introducción hace un recorrido histórico desde los griegos a la actualidad, con lo cual, pues para la gente que de otros ámbitos, pues siempre es bueno conocer esto. Luego hay dos capítulos que se plantean la crisis de la tradición liberal. Uno en el que se estudia el fenómeno de la propaganda, es decir, cómo el fenómeno de la propaganda surge en torno a finales del XIX, la comercial y la política con la Primera Guerra Mundial, y a raíz de la Primera Guerra Mundial se convierte en una disciplina científica que va a ser dominante a la hora de gestionar la política en el siglo XX. Es decir, la política democrática en el siglo XX ha descansado mucho en la capacidad de la propaganda para articular colectivos políticos, manejar sus decisiones de voto e influir en lo que es la opinión pública. El caso paradigmático de esto es sin duda alguna Estados Unidos, ¿no?, como modelo de máxima expresión de esta democracia basada en las técnicas de propaganda. Una de las cuestiones que nos tenemos que plantear y que está en el aire como una... Porque, bien, es cierto, como luego veremos o trataremos de apuntar, que la categoría de sociedad de masas parece que pueda estar periclitada, pero entonces la duda es la pregunta acerca de por qué la propaganda sigue siendo efectiva. Es decir, que hay retos que no están, como si dijéramos, cuestiones que siguen pendientes. La tercera de las intervenciones trata sobre uno de los autores que nos parece representativo de lo que estaba en juego aquí, que es Walter Lippmann, uno de los grandes periodistas del siglo XX, pero que antes de ser el periodista más conocido del siglo XX a nivel mundial, fue un analítico, escribió unos libros clásicos sobre la relación entre opinión pública, propaganda y política. Son 3 libros: Liberty and the News, que escribió en 1920 con motivo de su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Entonces él vuelve de la Primera Guerra Mundial, él había sido un progresista que tenía esperanza en las promesas de Wilson de que iba a transformar el mundo, pero vuelve de la Primera Guerra Mundial completamente decepcionado, una paz de Versalles mal gestionada, etc. Y a él le parece que la culpa y la responsabilidad de esto lo tiene en cierto modo la prensa, en la medida en que no sirve al modelo de opinión pública de la tradición liberal. Esto es una idea importante para Lippmann. La tradición liberal nos decía que la gente podía, a través de la prensa, hacerse una idea clara de los fenómenos y, por lo tanto, influir en la política. Lippmann tiene la experiencia de que la gente de Estados Unidos no entiende nada del fenómeno de la paz de Versalles en Europa. La información que le llega es mala, está basada en prejuicios de los periodistas y en propaganda política. Por lo tanto, ¿cómo puede influir la opinión pública si está mal informada? Bien, Lippmann empieza a plantear la crisis del paradigma liberal, lo que hará en su siguiente obra, la más conocida de él, Public Opinion, en la que ya hace clara el impacto de este tipo de ideas con las nociones clásicas de Lippmann de estereotipo y prejuicio, según las cuales pues, nuestra visión de la realidad está muy condicionada por presupuestos psicológicos que hacen que nuestros juicios políticos estén muy condicionados. Por lo tanto, ¿cómo se puede pedir a la ciudadanía que tenga una opinión pública bien informada cuando la ciudadanía no dispone ni tiempo, ni interés en algunos casos, ni la prensa que le informa tampoco es buena, ¿no? Entonces, en este sentido, entra en crisis la idea de la opinión pública, que venía del paradigma ilustrado de que a través de la discusión la gente podría conocer e influir en la política. Su tercer libro, menos conocido, Public Phantom, El público fantasma, ya lleva estas ideas al campo político. Las aplica ya al campo político y entonces nos dice que en las sociedades modernas lo mejor que puede ocurrir es que la democracia quede en manos de, y aquí está la teoría que ha influido en el siglo XX de manera significativa, una élite de expertos y políticos profesionales. ¿Qué harán los ciudadanos? Pues cada cierto tiempo acudirán a dar su voto aquiescente a estos políticos y profesionales expertos que gestionan el orden democrático. Lippmann no escribió esto, y esto es importante tener en cuenta, porque fuera un antidemócrata. Lo escribió porque era un demócrata. Entonces, a él le parecía que la única manera de salvar la democracia en el siglo XX en sociedades complejas como la nuestra es que el público se dedicara a sus asuntos y la democracia estuviera gestionada por expertos y políticos profesionales que a través de técnicas de propaganda dirían al público lo que tenía que pensar, ¿no? Entonces, claro, el resultado de esto en términos democráticos es bastante pobre, pero en cierto modo también podemos decir que es lo que ha garantizado la supervivencia de la democracia frente a los regímenes. No nos olvidemos que Lippmann escribe esto cuando en Italia está subiendo Mussolini, Hitler o el totalitarismo soviético.
Es decir, no hay que comparar lo que dice Lippmann con una utopía, hay que compararlo con el peor de los monstruos del siglo XX, que eran estos. Bien, con lo cual estas cuestiones siguen entre nosotros. Siguen entre nosotros acerca de cómo se puede mantener un régimen liberal, un régimen democrático en un contexto donde la propaganda o la información de la ciudadanía no es buena, ¿no? Con lo cual nos vamos al tercer grupo de cuestiones, que son ya las que planteamos los límites de la democracia actual. Mi intervención, sobre la que ahora volveré, es la cuestión de si los públicos se puede correlacionar con una democracia deliberativa. Bien, aprovecho para decirles que el seminario que nosotros organizamos llevaba interrogantes, y el libro, como antes habrán visto, si han visto la portada del libro, ya no los lleva. El libro dice de la democracia de masas a la democracia deliberativa. Esto fue porque la editorial entiende que un libro con interrogantes no es bueno y nos los hizo quitar, ¿no? Pero nosotros no tenemos claro la respuesta. Ahora parece que el libro diga, sí, vamos a una democracia deliberativa. No lo sabemos. Estamos en un contexto en el que quizá sí, quizá no. Aquí en mi ponencia, por ejemplo, se mantienen los interrogantes, ¿no? Ya veremos. En cierto modo está en nuestras manos. La ponencia del capítulo del profesor Menéndez está más dedicado a la cuestión de los límites territoriales de la democracia actual, otro de los problemas que ha surgido a finales del siglo XX. Los problemas son globales, la estructura de nuestras democracias son territoriales. Entonces se genera un déficit de correlación entre problemas globales, estructuras políticas nacionales. Es eso lo que ha provocado pues, la aparición de una sociedad civil a nivel mundial, como por ejemplo se constató en la gran oposición a la guerra de Irak, donde se tuvo constancia de la existencia de una sociedad civil mundial sin un régimen territorial claro. En cierto modo, las nuevas tecnologías también podrían servir para articular esto. Y luego ya pasamos a los dos últimos grupos de capítulos. El capítulo sexto, tratándose de un libro dirigido a un público más de comunicación, pues hace una presentación de la teoría democrática, de la democracia deliberativa, con las tres grandes escuelas que hay: la escuela republicana, que es heredera de la democracia participacionista de los años 70, la escuela liberal del filósofo John Rawls de Estados Unidos, y la teoría crítica o la escuela crítica, heredera de la propuesta de Jürgen Habermas, alemán. Son los tres grandes proyectos de democracia deliberativa. Son muy distintos entre sí, pero coinciden en la demanda de una mayor participación de la sociedad civil, la importancia de los procesos deliberativos para que la democracia sea verdaderamente una democracia, y en general pues hay unas ciertas relaciones entre ellos, que son las que presenta en su capítulo. Y a los dos últimos, el de San Pedro y el de Guillermo López, ya bajan al terreno más real y se plantean si realmente en el caso de San Pedro estamos ante el avance hacia una sociedad con las nuevas tecnologías más libre y democrática, o al contrario, más totalitarista. Y algunos fenómenos, como por ejemplo los del espionaje masivo por parte de Estados Unidos, nos hacen pensar que, bueno, las posibilidades de articular una sociedad totalitaria con las nuevas tecnologías están ahí, del mismo modo que también las posibilidades de organizar una sociedad democrática. Entonces, bueno, el enfrentamiento entre aquí dos claras posiciones distintas, y en este caso lo significativo es que esta política de supervisión totalitaria de la población lo está llevando un país que se llama democrático y defensor de la libertad de expresión, con lo cual pues ahí hay senderos que están abiertos. Y la última estudia ya el caso de las movilizaciones en España, que les decía, el fenómeno del 15M y su correlación con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces esas serían pues las aportaciones del público, del libro. Yo me voy a centrar, claro, en la que es la mía, y voy a hacer un repaso de lo que es el planteamiento de mi capítulo, que actúa un poco de eje. Mi capítulo se sitúa un poco en el eje central del libro y plantea si realmente estamos ante un tránsito entre la sociedad de masas y la sociedad de públicos. Bien, la sociedad de masas pues se gestó al hilo de la aparición de los públicos masivos, que es un fenómeno histórico. Los estudiantes de comunicación suelen vivir muy al día. Y bueno, eso siempre que se ha dicho que el periódico de ayer solo sirve para envolver la compra del mercado, pues hace que sean a veces reacios a ver cosas desde un punto de vista histórico. Pero en fenómenos de cambio como el actual, las perspectivas históricas arrojan mucho luz, ¿no? Nos permiten ver paradigmas de cambio amplios en los que situar mejor las cosas. De modo que no se extrañen que aparezcan aquí fechas ¿no? Porque lo que dibujan es un proceso histórico que arrancó en 1830 con la aparición de la penny press en Inglaterra y en Francia, de la prensa barata, que empezó a fomentar la aparición de públicos concentrados, es decir, empezó a hacer que los públicos se fueran concentrando en las ciudades en un proceso creciente de concentración de destinatarios y de aumento de los destinatarios y de concentración de los emisores.
Ese fenómeno que empieza en 1830 habría culminado a finales del siglo XX, pero es un fenómeno que tiene etapas como la de 1890, la conocida como la Yellow Press en Estados Unidos, que es cuando se forman, o en Gran Bretaña, los varones de la prensa, que es donde se forman los grandes periódicos multimillonarios con tiradas de alcance nacional importante, ya se crea un régimen territorial significativo, tiradas millonarias y recursos propagandísticos, comerciales y políticos muy claros, ¿no? Como lo recuerda el célebre episodio de la Guerra de Cuba, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? De Hearst diciendo a su representante en Cuba: espérate ahí, mándame la foto que yo pondré la guerra, ¿no? Esto representa unos periódicos que adquieren un papel determinante en la política ya a partir de 1890. Este proceso de concentración habría aumentado en 1920 y 1950 con la aparición del cine, el radio y la televisión, que dibujan unos públicos pasivos, receptores, sin capacidad de intervención, y que además los emisores se van concentrando, que sería además el último periodo, 1980-1990, donde este proceso de concentración es de carácter empresarial y lleva como resultado a que la comunicación mundial y nacional en muchos casos esté dominado por grandes grupos oligopolísticos muy limitados. De modo que tenemos muchos públicos masivos, es decir, públicos multimillonarios, en manos de grupos oligopolísticos que a veces son 3, 4 por cada país, ¿no? Bien, esto nos define una sociedad de públicos masivos. Y esto se combina muy bien con la idea de sociedad de masas. La categoría de sociedad de masas tiene un origen ligeramente distinto, incluso anterior a la de la comunicación de masas. La idea de sociedad de masas se forma en el siglo XIX con la aparición de las muchedumbres. Bien, esto de las muchedumbres pues a nosotros nos suena cotidiano, basta coger un autobús, un metro para sentir lo que es la muchedumbre, pero en el siglo XIX la experiencia histórica de la muchedumbre no existía y esto impactó mucho, desde la presencia de las muchedumbres hasta el olor de las muchedumbres, como muchos literatos del XIX destacan. La muchedumbre tenía hasta su olor particular, que se respiraba en los grandes núcleos donde se concentraba. Bien, esto nos da cuenta de la idea de categoría de sociedad de masas. Son las concentraciones urbanas e industriales del finales del XIX que hace que aparezcan las muchedumbres y que en muchos casos lleguen sistemas de vida muy similares. Mientras que el mundo antiguo era un mundo etnológico, etnográfico, cada pueblo tenía sus costumbres, su vestimenta, su aparición, el mundo de las ciudades todos visten iguales. Pensemos en una fábrica del XIX que todos hemos visto en las películas, ¿no? de los grandes autores del cine mudo, la salida de la fábrica, todos vestidos igual, a la misma hora, todos con la misma pinta, exactamente iguales. Bien, sociedad de masas. Esta fue la categoría que se forma en el XIX y que impacta profundamente a los intelectuales del periodo. Y para teorizar esta sociedad de masas se utilizaron las categorías de 3 ciencias, 4, si se quiere, emergentes entonces. Una, las ciencias que entonces estaban muy de moda. Uno, la etología de Darwin. Darwin era un fenómeno coetáneo al de la sociedad de las masas y permitía explicar algunos comportamientos humanos utilizando la similitud con las hordas animales. Es decir, las muchedumbres se comportan de manera similar a los rebaños de ganado, ¿no? Si hay un rebaño que huye, todos huyen. Si hay un líder del rebaño que hace una cosa, todos le siguen. Esto está perfectamente reflejado en la obra de Freud sobre las masas, caracterizada así. Las masas son hordas de animales. Bien, la comparación entre masas y animales nunca se hubiera hecho si no hubiera estado Darwin. Al hacer el vínculo de que el ser humano procede de los animales, pues entonces era fácil para estos teóricos ver que las masas eran masas ¿de qué? De animales, o parecidos a los animales. Esta fue una de las claves. La otra ciencia emergente fue la psicología. Fenómenos como el contagio, la manipulación, podían permitir dirigir a las masas. La psicología era una ciencia emergente y a través de fenómenos como el hipnotismo, que estaba muy de moda a finales del XIX, se pensaba que se podría influir en las personas. Estos fenómenos de contagio, manipulación, etcétera, fuera la que dio pie a los estudios de comunicación de masas, propaganda, etcétera, que dieron origen luego a los mecanismos de comunicación propagandística del nazismo y el fascismo. Y aquí hay una de las dudas que sigue pendiente: si la teoría de las masas es desacertada, ¿por qué esta propaganda fue efectiva? Esto lo dejo para el debate como una cuestión que todavía nos tiene que preocupar. ¿De acuerdo? Bien, la otra ciencia emergente que utilizó para categorizar esta sociedad de masas fue la criminalística.
Esto es extraño, pero hay un vínculo histórico muy claro entre los primeros teóricos de las sociedades de masas, entre ellos Gustave Le Bon, cuya obra sobre psicología de las masas fue un bestseller, uno de los primeros bestsellers del siglo XIX-XX, vendió miles de ejemplares y por lo tanto influyó en la mentalidad del tiempo. Bien, muchos de los estudios de psicología de las masas se basaban en la escuela criminalística italiana. Quizá recuerden estos estudios de que los criminales tenían el cráneo de una forma particular, etcétera, etcétera. Bien, estos estudios se extrapolaron a las de las masas y se trataba de percibir por qué las masas o cómo eran las masas en su comportamiento criminalística. Recuerden que, por ejemplo, la tendencia de una muchedumbre en situaciones de pánico o en situaciones de desorden es causar daños, actos de violencia, actos de agresión. Bien, de modo que se combinaron estas tres ciencias para dar el paradigma de la sociedad de masas. Pero claro, si se dan cuenta, implícitamente esto supone que las masas eran animales, estaban sujetas a fenómenos de contagio que podían ser manipulados por las élites y además tenían una tendencia intrínseca hacia actitudes criminales, violentas, agresivas, de desorden, etc. Bien, esto configura los supuestos que están latiendo dentro de la teoría de la sociedad de masas en este periodo. Claro, esto articuló muy bien la llegada de los grandes líderes del fascismo o del nazismo o incluso del totalitarismo soviético para tratar de conducir estas masas hacia un destino mejor, ¿no? Bien, si ahora vemos este paradigma histórico de sociedad de masas que estuvo muy unido al de comunicación de masas, cuando nacen prácticamente en el mismo periodo, hay algunas diferencias, si acaso en el debate podemos entrar en ellas, pero ahora me las salto, las dejo aparte. Bien, si lo comparamos ahora con el fenómeno del siglo XX, de la aparición de las nuevas tecnologías, nos encontramos ante una trayectoria completamente distinta, y vámonos a las fechas otra vez. En 1900, en los años 40, aparecen los computadores. Cuando aparecieron los primeros computadores, aparecieron en el seno de las concepciones de la teoría de la sociedad de masas, es decir, no habían producido un cambio de paradigmas. Y lo que significaron entonces cuando aparecieron, lo digo porque es una referencia que ustedes van a identificar perfectamente, era para controlar mejor a la población. Y el ejemplo más claro de estos se refleja, por ejemplo, en la película de 2001, Odisea en el espacio, cuando el ordenador HAL, que recuerdan que se ha hecho sus interpretaciones de que es un trasunto de IBM, se revela y domina a las personas en un régimen en el que los ordenadores pues, permitirían controlar a la sociedad. Es decir, en una sociedad de masas, los ordenadores fueron vistos como el mecanismo perfecto para acabar de controlar a las masas. Pero esto irá cambiando con el tiempo. ¿Cuándo? Sobre todo en los 80, cuando aparece el computador doméstico, porque esto va a poner el poder de los computadores encima de la mesa de cada persona. Y esto cambia hasta el punto de que las siglas PC han cambiado radicalmente. Mientras que PC significa la revolución de las masas a principios del siglo XX, PC a finales del siglo XX va a significar el ordenador que cada uno tiene sobre su mesa. De modo que la potencia comunicativa del ordenador pasa a la mesa de cada uno de nosotros. La cosa cambia todavía más en los 90 con la difusión de Internet, es decir, se produce la posibilidad de que los individuos tengan acceso a través de sus propias decisiones mediante el ordenador doméstico a un mundo completamente, en el que las palabras pues navegación y búsqueda reflejan las posibilidades de que los públicos articulen su navegación, su búsqueda de manera libre. Nada que ver con el público pasivo sentado ante la televisión recibiendo lo que le da la... Bueno, me dicen que tengo que acelerar un poquito. Vamos un poquito con esto. En los años 2000 es la llegada de la Web 2. Y la Web 2.0 pues significa la posibilidad de que los individuos sean o se conecten entre sí. De modo que la mediación de los grandes grupos tiende a restringirse o perder fuerza, porque los propios individuos pueden articular sus redes entre sí. Y finalmente, en el 2010, llega la tercera generación de móviles, con lo cual los individuos pueden articularse entre sí sin necesidad nada más que de estar conectados con un móvil. Es esto lo que ha permitido, entre otras cosas, fenómenos como el 15M, la primavera árabe o algunos otros fenómenos de movilización colectiva gracias a este tipo de tecnologías. Bien. Esto dibujaría unos vectores nuevos de un nuevo entorno de comunicación social que no tienen nada que ver con el antiguo. Como vamos un poquito apurados de tiempo, voy a verlos de manera más rápido. Y van a ustedes ver que no tienen nada que ver con la sociedad de masas antiguas. El de alcance significa que en un entorno con los nuevos dispositivos, Internet, la posibilidad de los individuos de conocer se hace prácticamente infinita, ¿no? Podemos acceder a cualquier tipo de conocimiento o de cualquier tipo de información en la red. Por lo tanto, el alcance es enorme. Pero ese alcance es importante relacionarlo con una gran discrecionalidad. Es decir, ahora no se trata de la información que te llega por los grandes emisores, sino que son los individuos los que discrecionalmente, es decir, a partir de sus decisiones individuales, acuden a buscar información. Por lo tanto, el público ya no está pasivo, está activo. Pluralidad.
Es decir, ya no estamos ante unos emisores concentrados, los 6 o 7 grandes oligopolios nacionales de cada país y los 10 o 12 mundiales, sino ante una cantidad inmensa de emisores que permiten hablar de un régimen comunicativo completamente distinto y, por lo tanto, descentralizado. Ya no hay centros de decisión en la toma de este tipo de decisiones acerca de la comunicación. Fragmentación. Frente a la tendencia a unir los públicos masivos, la tendencia actual es a fragmentarse, a formarse pequeños públicos, pequeños colectivos y redes que, bueno, de algún modo representan núcleos de público distintos. La comunicación se hace bidireccional, a diferencia de la comunicación up-down del régimen tradicional de la sociedad de masas, de arriba a abajo, del emisor masivo al público masivo, ahora es bidireccional, entre los propios individuos. Un individuo puede ser el receptor, pero al minuto siguiente puede ser emisor, sin ninguna dificultad. Bien, esto hace que haya una gran interconectividad, es decir, el público está interconectado entre sí. Muy importante, una comunicación horizontal, es decir, ya no es up-down, no es de arriba a abajo, sino que es de tú a tú, entre individuos a un mismo nivel. Y esto produce un fenómeno importante que es la equipolaridad. Es decir, una tendencia fundamental de esta sociedad de la información es que el poder se distribuye de forma más equitativa que en un entorno donde había grandes grupos mediáticos controlando las emisiones masivas. Uno de los fenómenos más novedosos es la intercreatividad, como ejemplo claro la Wikipedia, sería el más representativo de esto, la posibilidad de que la colaboración de los públicos dé pie a un fenómeno de creación cultural. Compárenlo con la idea de que las masas eran asesinas, criminales, estaban locas o tenían tendencias animales. Ahora las masas crean conocimiento, o mejor dicho, los públicos crean conocimiento a través de ¿qué? Su propia cooperación. ¿Vale? Bien, y los dos últimos rasgos son simplemente velocidad, ubicuidad y permanencia, ¿no? Es decir, cada vez es más rápido. Esto y ubicuidad a través de los móviles, pues se puede uno conectar en cualquier lugar. Resultado, el núcleo de mi capítulo va dedicado a presentar cada una de estas claves. Yo lo voy a hacer simplemente de manera resumida porque intuitivamente van a percibir la diferencia. ¿Cómo son concebidas las masas? Reactivas. Es decir, las masas solo pueden reaccionar a estímulos que vienen del exterior. ¿Cómo son los públicos? Activos. Los públicos actúan a la hora de tomar decisiones. De ahí el término prosumidor, en su día presentado por Alvin Toffler, que representa esta actitud de un consumidor activo. Bien, ¿qué ocurría en las masas? Fruto de su estudio, sobre todo por la psicología, eran víctimas del predominio de la pasión o la emoción. Tú juntabas a un grupo de personas y inmediatamente eran víctimas de las emociones y las pasiones que se contagiaban entre ellos. Pero en los públicos, ¿qué hay? Una acción instrumental, es decir, un individuo puede que luego sea víctima de efectos pasionales en la red, pero para acceder a la red lo tiene que hacer mediante una acción consciente e intencional, no pasional y emotiva. Tiene que hacerlo de manera voluntaria y creativa. Las masas eran producto del desarraigo, fenómenos de inmigración que llevaban a que el público se juntara en las ciudades, estaban desarraigados, completamente desconectados entre sí. En cambio, lo característico de los públicos es que crean redes entre sí. Por lo tanto, es justo lo opuesto de la sociedad de masas. Si vamos a los rasgos psicosociales, las masas eran homogéneas, indiferenciadas, unívocas. Si quieren tener una imagen mental de esto, piensen en la salida de la fábrica de Metrópolis, ¿no? No hace falta pensar en otra imagen para ver a todos los individuos saliendo de allí perfectamente iguales, a la misma hora, etc. En cambio, los públicos son diferenciados, particularizados, variables. Cada uno se conecta con quien quiere, como quiere, toma sus decisiones libremente. Bien, las masas estaban próximas físicamente y asimilables mentalmente, es decir, estaban cercanas entre sí como una muchedumbre y todas tendían a pensar igual. Piensen en la foto también de todos alabando a Mussolini. En cambio ahora, los públicos están separados por la distancia, lo que dificulta los fenómenos de contagio pasional, por ejemplo, un campo de fútbol, donde todavía perviven fenómenos de contagio masivo. Los públicos están separados, cada uno en su casa conectado, pero al mismo tiempo están vinculados entre sí, es decir, no están aislados, como en los fenómenos del totalitarismo, que nos presentaban a los individuos como aislados entre sí. No, ahora están separados y vinculados. Proclives al contagio involuntario. Ya les decía que eran fenómenos de estudios de contagio donde, bueno, los individuos se contagiaban por su condición de miembros de la muchedumbre, pero en cambio en los públicos, el público se agrega voluntariamente a través de la agregación o la cooperación. Tú entras a una página porque quieres, no porque te contagie nadie. Y en Wikipedia, por ejemplo, colaboras porque lo haces voluntariamente, una acción intencional, nada de contagio. Aquí no hay contagio y psicología básica. Los receptores en las masas eran receptores de una comunicación efectista y manipuladora, como luego veremos en la teoría clave de la aguja hipodérmica.
algorítmica. En cambio, en el nuestro son productores de lecturas o contenidos propios. Es decir, el público relee los mensajes que le llegan y además a una rapidez sorprendente. Se ha podido vivir ahora, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol, como al minuto de un resultado de un partido ya teníamos los mensajes creados por el público y difundidos mundialmente en los que ellos le daban las vueltas, por ejemplo, a campañas propagandísticas de sus políticos, ¿no? Le daban completamente la vuelta y nos daban un mensaje creativo nuevo. ¿De acuerdo? Bien, y por último, los rasgos sociopolíticos. Las masas dependían de un líder, y lo hemos visto en la primera de las imágenes. Todos dependiendo de Mussolini, de Hitler o de Stalin. Bien, lo que hay hoy es una horizontalidad, una lógica de redes independientes, que hace difícil pensar en un líder. ¿Un líder de qué? Porque ni siquiera hay colectivo sometible a un líder. Lo que hay es muchas redes. En las masas había necesidad de autoridad. Como tendían al desorden, necesitaban autoridad. De ahí el fascismo como un ejemplo claro de esa autoridad impuesta a las masas. En cambio, en los públicos se autoorganizan. Son capaces de crear redes y nódulos de comunicación sin que haya ninguna autoridad que los coordine. Esta es una de las grandes aprendizajes de Internet, ¿no? Cómo los fenómenos colectivos pueden tener autoorganización propia. Bien, y ya vamos a los últimos y más de carácter político. Las masas era un riesgo para las democracias. La emergencia de las masas fue un riesgo para la democracia y las dos respuestas históricas, los totalitarismos y las democracias de élite, que eran democracias pero de élite. En cambio, hoy vemos este tipo de emergencia, aunque ya le insisto en que la propuesta nuestra tiene interrogantes, como cualquiera que se enfrente hoy a estos hechos, de que se produce una revitalización de la participación y la movilización ciudadana. Es decir, lejos de que el público esté pasivo e inactivo, lo que estamos viendo es una capacidad de autoorganizarse y contestar a los mensajes que le llegan de las fuentes políticas tradicionales. El resultado fue que las teorías de las masas fueron asociadas a las de decadencia de Occidente, tipo las teorías de Spengler, o aquellas que asimilaban la aparición de las masas al fin del Imperio Romano. Es decir, se hacía un símil parecido. Igual que el Imperio Romano había caído por la llegada de los bárbaros, las sociedades occidentales iban a caer por ya la llegada de las masas, en lo cual había un símil incluso en el que se pensaban las masas soviéticas avanzando hacia Europa. Por lo tanto, se pensó que era el crisis y la final de la civilización occidental, lo que dio origen a teorías muy pesimistas. Sin embargo, hoy nos encontramos ante un renacimiento de la ciberutopía. Yo tampoco soy ciberutópico, no quiero caer en lecturas fáciles acerca de que una tecnología nos vaya a cambiar, pero hay indicios de que hay cambios importantes que hay que contemplar. En cualquier caso, los que más han tratado estos temas, los conceptos que manejan son completamente distintos a los de las sociedades de masas. Por ejemplo, Reilly nos habla de una arquitectura de la participación. Es decir, cómo esta participación, deja de ser esas masas informes, irracionales, asesinas, etcétera, más bien construyen arquitectónicamente conocimiento de manera libre. Esto es lo mismo que dice Levy, una inteligencia colectiva. Estamos justo en el paradigma contrario, es decir, lo que se hace es que hay una inteligencia que nace de la cooperación de la colectividad. A menudo se cita en este caso como referente la Wikipedia de un ejemplo de capacidad de creación cultural a partir de una inteligencia diseminada entre el público. Muchedumbres inteligentes, smart mobs, de Ringgold, que se contrapone pues, con las mobs de principio de siglo, las crops. Mobs es ya el término más peyorativo de muchedumbre. Entonces, hablar de mobs inteligentes es como si dijéramos una contradicción en los términos, pero quiere subrayar la idea esta de que los públicos de hoy son muchedumbres. Otros han rebajado un poco con el término de alquimia de las multitudes, pero tenemos también el Wisdom of the Crowds de Surowiecki, sabiduría de las multitudes, es decir, las multitudes podrían y tendrían capacidad para producir conocimiento. Bien, si esto fuera así, pues entonces, como parece que de algún modo hay indicativos, pues lo que parece claro es que la democracia elitista, también conocida como democracia agregativa o democracia de audiencia, son las tres versiones con las que se suele conocer, que ha dominado el siglo XX, no se correspondería ya con la emergencia de estos nuevos públicos generados por esta misma sociedad del siglo XX. La duda y la interrogante que tenemos ante nosotros es si esto nos permitirá evolucionar hacia una democracia de tipo deliberativo, es decir, estos públicos que hoy en día pues, están ahí articulados en regímenes de nodos y dedicados a muchas cuestiones, serán capaces de pues, también transformar los mecanismos deliberativos de nuestra sociedad. O, por el contrario, algunos de estos grupos que representan la emergencia de estos fenómenos, como en el caso de España, Podemos, al integrarse en los regímenes tradicionales del ordenamiento político, serán subsumidos por estos. Esto es lo que, por ejemplo, le ocurrió al Partido Verde Alemán en los años 80. El Partido Verde Alemán era un partido extrapolítico, pero cuando se integró en los mecanismos tradicionales se convirtió en un partido más.
Aún así, siempre ha estado por lo verde, lo cual es un punto de cambio. Una de las dudas que se presenta ahora de cara a las próximas décadas es, pues, de algún modo, si estos cambios articularan, ya digo, una democracia deliberativa. Lo que está claro es la crisis de legitimidad de la democracia tradicional, que se basaba en la concepción de los públicos como masas informes, irracionales, manipulables, incapaces de generar nada por sí mismos. Esto está claro que no puede seguir siendo válido. Y bueno, este es el reto al que nos enfrentamos, y yo les traía estas categorías que creo que de algún modo, pues al plantear grandes paradigmas históricos, nos pueden ayudar a situarnos dónde estamos dentro de la evolución histórica de los últimos 2 siglos.